Sí. Vamos a continuar. Entonces, Dios puso a este hombre ahí en ese lugar, porque ahí lo quería usar, así era el plan de Dios. Dios lo llevó ahí. Y Dios le mandó a escuchar las palabras de la boca de Dios para proclamarlas, amonestando a su pueblo. Entonces, es importante saber que el profeta no habla de su propia boca, sino habla lo que Dios le diga. No es sus propias imaginaciones, sus propios sueños, sus propias profecías, sus propios deseos, sino lo que Dios le diga. Entonces, vamos a ver algo importante también en el sacerdocio. Dijimos que Ezequiel era sacerdote y profeta. Sacerdote por nacimiento, por diseño, pero profeta por llamado. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el ministerio del sacerdote? Si pudiésemos describir, el ministerio del sacerdote era el que intercedía o representaba al pueblo delante de Dios. El que intercedía por el pueblo delante de Dios, el que representaba al pueblo delante de Dios. ¿Y cuál era el ministerio del profeta? El profeta, generalmente el profeta, Dios lo usaba básicamente y primordialmente lo usaba para exhortar y amonestar al pueblo. Entonces, ser profeta no era algo deseable. Ahora la gente dijera, yo quiero ser profeta, porque hoy los profetas son adivinos. Hoy los profetas son personas que hablan en el nombre de Dios cosas que no habló para motivar a las personas, para darles esperanzas que no son, hacerles creer cosas que no son, o alentarlas de una forma que no es de parte de Dios. Y los profetas generalmente tienen muchos seguidores, mucha popularidad, y mucha gente dijera, quiero ser profeta, pero el profeta en la Biblia no era un ministerio fácil ni a lo mejor deseable, porque como les digo, el sacerdote intercedía por el pueblo delante de Dios, pero el profeta era alguien que la parte primordial de su ministerio era exhortar. Y a este ministerio fue llamado Ezequiel. Vamos ahí a Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Entonces vamos a leer hoy mucho, así que si no leíste, vamos a leer bastante, porque es importante leerlo. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, como otro cautivo más, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Se acuerdan? Hace ratito leímos la carta de Jeremías, en Jeremías capítulo 29, la carta de Jeremías a los cautivos, y les dijo, no sueñen sueños y visiones y profecías que no son. Y fíjense aquí, qué importante. Estaba ahí Ezequiel, era en medio de los cautivos, y él era un cautivo físicamente, pero él no era un cautivo espiritualmente, definitivamente. Junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Si tú eres los que subrayan la Biblia, yo te recomendaría que subrayaras visiones de Dios, porque es muy importante, muy, muy importante. Quiere decir que si hay visiones de Dios, hay visiones que no son de Dios, hay visiones que son del enemigo, o visiones que son tu propia imaginación, tu propio deseo. Entonces hay mucha gente que tú te encuentras en el ámbito cristiano que tiene visiones y tiene sueños y Dios le habla y Dios le dice y acá y allá, pero yo te voy a decir, es algo que meditar.
Porque las visiones que Dios da, las visiones que Dios le ha dado a sus hijos son visiones de Dios. ¿Y qué vio? ¿Qué visión tuvo Ezequiel? Si tú ya leíste este libro, la visión que tuvo Ezequiel no fue otra cosa más que de la gloria de Dios. Igual, si tú vas a Juan capítulo 1, a Apocalipsis, vamos tantito a Apocalipsis capítulo 1. Dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué revelación tuvo Juan? ¿La revelación de quién? De Jesucristo. La revelación, la visión que debemos de tener y lo que le debemos de pedir a Dios, que abra nuestros ojos espirituales, no para ver otra cosa, sino para verle a Él, conocerle a Él. La revelación y las visiones de Dios no son en torno a nada más que hacia Él. ¿Quién es Él? Y dice aquí, revelación de Jesucristo. Dice el versículo 12, desde el 11 dice, vamos a leer el 10, versículo 10, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido en una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hasta ahí voy a mencionar. Podemos seguir leyendo, pero la revelación que tuvo dice que cuando se volteó vi 7 candeleros que representan su iglesia, que representan su pueblo, y en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, que es lo que está representado por los 7 candeleros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Tuvo una revelación de Dios en medio de su pueblo, y Ezequiel tuvo una revelación similar. Vio a Dios en medio de su pueblo. Sí, Dios ya había dejado ese templo. Imagínate qué impresionante ver la presencia de Dios en tierra de extraños. Se me pone la piel chinita. Dios le dio a Ezequiel la visión de la gloria de Dios en tierra de extraños. Y fue la misma visión que tuvo Juan, Dios en medio de su pueblo. Dios en medio de su pueblo, ahí en el cautiverio. Ahí estaba Dios. En medio de su pueblo. Yo creo que Ezequiel dijo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué haces tú aquí en tierra de Babilonia? Ahí donde está su pueblo estaba Dios para reinar, para gobernar y en ese momento para juzgar, pero también para restaurar. Esa fue la visión. Entonces, visiones de Dios, hermano, visiones de Dios. No todo lo que alguien te diga que una visión, que profeticé. Sí les he platicado que alguien dijo, ¿no? Vino alguien con un pastor y dijo, oiga, pastor, quiero pedirle que me interprete todos los sueños que tengo. He tenido muchos sueños. Y le dijo el pastor, antes de que te escuche esos sueños, necesito conocerte más cómo eres cuando no estás dormido, cuando no estás soñando. Entonces, ahorita no hay nada que agregar a lo que ya está escrito. Las visiones y los sueños que debemos de tener, las revelaciones que debemos de tener, es de Él a través de su palabra.
Cuando leemos su palabra es cuando le tenemos que decir, Señor, revélame. No estar buscando revelaciones, ay, ¿con quién te vas a casar? ¿Y qué va a ser de tu vida? ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Y qué va a suceder? No. Ya todo está ahí escrito. Entonces, si buscas revelación, la revelación no debe ser de lo que va a pasar con los demás, sino la revelación debe ser de Cristo, de Él. Aquí era lo que Dios se revelaba a su pueblo. Vamos a regresar a Ezequiel capítulo 1. Y dice el versículo 2, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. En la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Fíjense qué tremendo. A lo mejor estaba ahí Ezequiel pensando, hoy, este año, empezaría mi año de ministerio para el que me preparé toda la vida, porque se preparaban desde nacimiento para ese ministerio y se cumplía el tiempo de ejercer su ministerio y parecía que nada de eso se podría llevar a cabo. Y en ese momento tan crítico, tan especial, que no sabemos qué él estaba pensando, sintiendo, a lo mejor podían tener pensamientos de inutilidad ahí con los cautivos. Sobre él, allí en esa cautividad, vino la mano de Jehová. Versículo 4, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, que los vemos en Apocalipsis varias veces, porque Ezequiel, quiero que sepan, Ezequiel y Daniel se consideran libros apocalípticos, o sea, tienen un lenguaje difícil de interpretar, que hablan de eventos futuros. Esa es una característica de los libros de Ezequiel y de Daniel. Dice, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. ¿Se acuerdan como ese arca del pacto? Las alas de esos querubines se unían. Dice, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo habían los 4 cara de águila, así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía. Y del fuego salían relámpagos, como cuando se manifestaba el Señor en ese monte Sinaí, en ese monte donde fue dado la ley, con relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia los 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos,
y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. O sea, tenía una rueda y adentro otra rueda, llenos, y dice, llenos de ojos, ¿no? Dios lo ve todo, dice que Él ve toda la tierra. Mira la tierra, el mundo, el multiverso, todo está Dios. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él está en todas partes, sabe lo que pasa en todas partes. Dice, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. 20. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima de sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz de el Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Había una expansión sobre sus cabezas. Y ahí en esa expansión se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Versículo 28, como parece el arco iris que está entre las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¡Qué tremendo! Si tú puedes imaginar, lo que Ezequiel vio fue una visión de Dios. Esto se parecía mucho a esa arca del pacto donde estaban esos querubines con sus alas extendidas. ¿Te acuerdas qué significaba el arca del pacto? Y esa arca tenía unas barras. Esas barras nunca salían, esas barras nunca salían, esos postes o barras nunca salían, porque esas barras los usaban los escogidos de Dios, los levitas, para mover esa arca. Era una arca que se movía. Y aquí vemos en el versículo 20, hasta donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando Dios le decía a su pueblo, tienen que moverse para acá, se movían, y ahí iba delante el arca de Dios, que era tipo de la presencia de Dios, tipo de la dirección de Dios. Se movía esa arca. Esa arca después estuvo en el templo. Pero esa arca, esos querubines, toda esa simbología del tabernáculo y después posteriormente del templo, no era más que una forma de representar en la tierra el trono glorioso de Dios que está sobre los cielos y gobierna sobre el universo. Y esa representación que estaba en el tabernáculo o en el templo, ahora le aparece extraños. Ahí
llegaba el arca de Dios, la gloria de Dios ahí en tierra de extraños, y la estaba viendo Ezequiel. Tuvo una revelación de la santidad de Dios, y no era más que un trono de fuego, un trono de gloria, de su presencia, pero también un trono de juicio, pero también significaba su presencia ahí. Y entonces, ¿qué dice? Esta visión, los últimos renglones del capítulo 1, esta visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Cuánta gente es que yo vi la gloria de Dios? La gloria de Dios te lleva a humillarte. Ahí se postró, pero qué sorpresa, qué impresión esta visión. Imagínense la gloria de Dios en tierra de Babilonia. ¿Por qué? Porque ahí estaba su pueblo. Porque Dios no desampara a su pueblo. Y esa era parte del ministerio de Ezequiel. La gente que estaba en cautividad se estaba preguntando, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dios ya nos ha abandonado para siempre? Era una de las preguntas que el pueblo se hacía. ¿Habrá Dios ya abandonado para siempre? Ya estamos muertos espiritualmente para Él. Y cuando Ezequiel vio esa visión, desde ahí Dios estaba respondiendo, pueblo mío, no te he abandonado, solamente por un poco de tiempo. Pero no va a durar mi indignación. Ahí estaba Dios. Y parte del ministerio de Ezequiel fue reiterarle al pueblo, sí hay juicio, pero Dios tiene planes aún para ti. Ahí estaba la presencia de Dios en el medio del juicio, en tierra de extraños. Qué tremenda visión tuvo Ezequiel. Qué tremenda visión, qué precioso ver la gloria de Dios, una revelación de quién es Él, de su santidad, de su poderío, de su gobierno, de su majestad, de su santidad, de su justicia. Y dice, antes de ir a eso, voy a comentar algo que está en sus estudios, antes de que me lo salte. Dice, los 4 seres vivientes tenían, ¿se acuerdan? 4 caras y 4 alas, pero vamos a revisar el aspecto de las caras. Hubo una que era cara de león, si están ahí en su hoja, se relaciona con el Evangelio según San Mateo, quien en su Evangelio describe a Cristo como el león de la tribu de Judá, el Mesías prometido. Después la otra cara era el buey, era de un buey que se relaciona con el Evangelio según San Marcos, quien describe a Cristo como una ofrenda sacrificial por la humanidad, como el siervo por excelencia. La otra cara era de hombre y se relaciona con el Evangelio según San Lucas, ¿se acuerdan que era médico? Y entonces en su Evangelio él describe a Jesús desde la perspectiva humana, como el hombre perfecto, el hombre sin pecado, pero desde el punto de vista de su humanidad. Y la última era cara de águila, que se relaciona con el Evangelio según San Juan. El águila es el ave que vuela más alto y Juan muestra a Cristo desde la perspectiva de su divinidad, como el Dios Todopoderoso. Por eso cuando alguien empieza a conocer al Señor, muchos le dicen, te recomiendo que leas el libro del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan se encarga en su totalidad de manifestar a Cristo como el Dios hecho hombre. Entonces, ¿qué otras notas? Los querubines que estaban ahí, los vemos actuando en diferentes partes de la Biblia. Ellos guardaban la entrada al árbol de la vida. Del mismo modo, ya mencionamos, había querubines sobre el arca del pacto, bordados en la cortina del tabernáculo. Se reproducían en madera de olivo en el templo, y en Apocalipsis vemos muchas citas de Apocalipsis donde los querubines, los seres vivientes, están íntimamente relacionados con el desarrollo de las últimas cosas. Acuérdense que Ezequiel y Daniel son también considerados libros apocalípticos por todas sus simbolismos difíciles de interpretar, pero que están relacionados con los últimos días. Y vemos ahí donde nos quedamos que oye la voz de
de un Dios vivo. Vamos a ver capítulo 2, versículo del 1 al 7. Me dijo, hijo de hombre, fíjense el título, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba, ¿verdad? Entró el Espíritu y oí al que me hablaba. Cuando viene el Espíritu Santo es cuando podemos oír al que nos habla. Hermano, si tú me estás oyendo a mí, te voy a decir, estás perdiendo tu tiempo, porque no tengo nada que decirte. Pero cuando permites que el Espíritu entre, vas a oír al que te habla, que no soy yo, soy Dios. Oí al que me hablaba. Y entonces dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes. Ese es el llamado de Ezequiel, agentes rebeldes. Fíjense qué ministerio, qué llamado, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ahora quiero que te ubiques, hermano. Estamos hablando que este profeta no fue un profeta antes de la cautividad. Fue un profeta durante la cautividad. De hecho, él estaba, no como Jeremías. Jeremías estaba en inicios de la cautividad, pero estaba en Israel. Ezequiel ya estaba en la cautividad con los cautivos. Y fíjate lo que les está diciendo. Este pueblo se ha rebelado contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí. ¿Hasta cuándo? Hasta este mismo día. Quiere decir que estaban en la cautividad, estaban sufriendo, estaban cautivos, estaban oprimidos y aún estaban rebeldes contra Dios. Es tan duro nuestro corazón, es tan duro nuestra cerviz, nuestra naturaleza es tan corrupta que aún en el sufrimiento, en lugar de humillarnos delante de Dios, nuestro corazón se endurece más contra Dios. Y así estaban esos cautivos. No porque estaban en cautividad, estaban humillados delante de Dios. Estaban rebeldes aún ahí en la cautividad. Y a ese pueblo, a lo mejor tú te imaginas que los cautivos ahí, que les iba a hablar Ezequías, estaban preocupados y llorando y arrepentidos porque estaban lejos de su familia y porque habían matado a su familia y porque no tenían que comer o lo que fuera. Y estaban llorando y estaban sufridos y estaban consternados y estaban arrepentidos. No, ahí sus corazones estaban endurecidos. Y a ese pueblo fue llamado Ezequiel. Dice versículo 4, yo pues te envío a hijos, fíjense cómo los describe, de duro rostro. ¿Te estás viendo en el espejo? Yo me estoy viendo en mi teléfono. De duro rostro. De duro rostro. Y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, fíjense. No está describiendo Dios a los babilonios, está describiendo al pueblo de Dios en la cautividad. Estás entre escorpiones. Vas a hablar mi palabra, pero te van a odiar, probablemente te van a insultar, te van a ofender, te van a amenazar. Vas a sentirte amenazado, pero no les temas, hermano. Nosotros salimos a predicar la palabra, salimos a trabajar y cuánto a veces nos da entre pena, temor, miedo. ¿Cuántos los hemos sentido? Yo lo he sentido y es una lucha que tengo en mi vida, temor al rechazo. Vivía entre escorpiones, pero Dios lo capacitó y es lo que vamos a ver. Dios lo fortaleció tremendamente a Ezequiel y oye, ¿y qué llamado? ¿Cómo nos gustaría que nos dijeran y alguien nos profetizara, oye, Dios te ha llamado, ¿no? Como decía el pastor, a un ministerio interplatanario, decía de broma, ¿no?
y Dios te va a usar tremendamente y Dios te dará a las naciones. Y bueno, ya casi te crees el Mesías ahí y en nuestra alma nos gusta la popularidad, nos gusta el éxito humano. Pero él fue llamado a un ministerio que en pocas palabras le va a decir, no te van a hacer caso. Tu ministerio humanamente, a la vista y evaluación humana, va a ser un ministerio fracasado. A eso lo llamó Dios. ¿Cuántos quieren tomar el llamado de Dios? Porque ahora los llamados son, no, es que Dios me llamó a ministrar en la alabanza. Qué bueno que Dios te llamó a ministrar, pero hermano, yo creo que nos ha llamado a más que eso, que también le agrada a Dios, pero mucho más nos ha llamado Dios. Nos ha llamado a ser la sal y la luz en este mundo. Y entonces dice, y dijo, y tú, versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque hayas entre zarzas y espinos, mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. Oye lo que te hablo. Oye lo que te hablo. No seas rebelde como es la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. No vas a hablar tu opinión, no vas a hablar lo que tú sientas o piensas, o vas a hacer una mezcla de tus palabras y las mías. No, vas a hablarles, pero primero me tienes que oír. ¿Cuántas personas están en un ministerio y no han oído nunca de Dios, nunca pasan tiempo con Dios? Yo espero que tú y deseo que tú y yo, que estamos en este discipulado, pasemos tiempo con Dios para oír sus palabras y que Él nos pueda enviar a la gente que Él quiere enviarnos. Y no midas el éxito si te oyen o no te oyen. Tu éxito está en la obediencia a Dios. Y ese fue el éxito del ministerio de Ezequiel. Un varón obediente, tipo de Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la obediencia el éxito del cristiano. No hay otro éxito, sino la obediencia absoluta, la obediencia completa. Entonces, dice, come lo que yo te doy. O sea, le dio sus palabras, ¿sí? Vamos a analizar tantito sus versículos que leímos y luego vamos a seguir. Allí en su hoja dice, Ezequiel oye la voz del Dios vivo y que, vamos a resumir lo que acabamos de ver, o sea, lo comisionó para ser centinela de Israel. Y ahorita vamos a ver más acerca de esto en los siguientes capítulos. Tenía que advertir a los impíos, eso lo vamos a leer más adelante, de que si ellos abandonaban sus caminos, sus malos caminos, Dios no los destruiría. Tenía que advertir a los justos que si ellos dejaban los caminos de rectitud, Dios los destruiría. Tenía que llevarlo a cabo sin temor ni favoritismos. Tenía que asimilar completamente el mensaje de Dios, ¿sí? Porque lo tuvo que comer y pasa algo similar en Apocalipsis 10, 8 al 11, que comió su rollo. Hay muchas similitudes entre Ezequiel y Apocalipsis, ¿no? La visión y ahorita el comer ese rollo. Entonces, a Ezequiel se le advierte desde el principio que es llamado a un ministerio difícil, lleno de pruebas y persecución, donde de antemano él sabe que su mensaje no sería bien recibido. También se le advirtió que Dios a veces le impondría silencio. A veces iba a pegar su paladar a su boca. Vamos ahí nada más a ver un versículo, el 3:26, Ezequiel capítulo 3, versículo 26. Dice, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde. Entonces, intermitentemente Dios enmudecía a Ezequiel. Y fue una advertencia, primero, antes que nada, y no está en sus hojas, pero quiero que lo entiendan, porque el pueblo era muy rebelde y a veces Dios, cuando hay una rebeldía extrema, Dios no habla. Pero también es una enseñanza, que no expusiera sus propias ideas. A veces cuando nos topamos con gente rebelde, con gente que no vemos que obedece a Dios, a veces en el servicio a Dios, en nuestra impotencia, empezamos a palear a la gente o decimos cosas que no vienen de parte de Dios. Entonces,
fue una enseñanza. Yo voy a cerrar tu boca por ti y por la gente que no merece a veces que Dios le hable. No merecen, o sea, que Dios les hable. Entonces, Ezequiel fue llamado, fíjense, aparte de que cerraba su boca, Ezequiel más que hablar un mensaje, Ezequiel fue llamado a representar un mensaje. La misma vida de Ezequiel, fíjense, la misma vida de Ezequiel, esa es una característica muy singular de Ezequiel en su ministerio. Su misma vida era un mensaje, su vida misma era una señal de parte de Dios. Y vamos a ver unos ejemplos. Híjole, ya me queda muy poco tiempo. Vamos a ver unos ejemplos de cómo. Vamos al capítulo 4, Ezequiel 4, versículos del 1 al 3. Dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal de la casa de Israel. Dios le hizo que hiciera como un mapa, como un mapa de Israel en adobe, como hace cuenta como los niños cuando construyen su castillito de arena, ¿no? Y tú puedes pensar, qué ridículo, imagínate Ezequiel ahí en medio de la gente construyendo un castillito con soldaditos y cositas para explicar que iba a ser sitiado Jerusalén. Si Dios te dice, en lugar de predicar, haz el castillo y haz la fortaleza y a lo mejor tú pensarías, qué ridículo, si no soy un niño, pero él obedeció. Él era un mensaje. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nuestra vida. No quiere que hablemos. A veces Dios va a hacer lo que hizo en Ezequiel. ¿Qué hizo? Fue cerrar su boca. ¿Cómo dice que hizo su paladar? Lo pegó, ¿verdad? Pegó su paladar a su boca. Y es lo que yo le pido, Señor, pega mi paladar a mi boca si voy a hablar algo que no es tuyo, pero que mi vida sea un mensaje. Esos son los profetas. Dios está levantando profetas, pero no profetas como en el Antiguo Testamento, porque ese profeta y apóstol no opera el día de hoy en esa misma forma. Pero el profeta es aquel que habla la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, que su vida es un mensaje. Y nuestra vida debe ser un mensaje de Dios. Y luego vamos a ver versículos 4 y 5. ¿Qué otra cosa le pidió Dios que hiciera? Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Fíjate, llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Entonces, ¿qué le hizo? Que se acostara sobre un lado. Tú cuando te vas a acostar, ¿cuántas veces te mueves para acostarte? Pero Dios le mandó, no iba a estar acostado todo el tiempo, no se nos dan esos detalles, pero le mandó a acostarse por más de un año sobre un lado. Imagínate qué cansancio, qué complicado, qué incómodo por tanto tiempo que a veces estás de un lado y ya te empieza a doler el riñón, el tobillo, la clavícula y por más de un año. Por más de un año. Qué incomodidad. Y simbolizaba la iniquidad del reino del norte. Y después en el versículo 6 le dijo que ahora se acostara del otro lado, del lado derecho, 40 días para representar la iniquidad de Judá, el reino del sur, y también cada día representaba un año. O sea, por más de un año, tuvo que acostarse de un lado y luego 40 días del otro lado para representar la maldad o el juicio de los dos reinos del norte y del reino del sur. Y luego fíjense,
Dice el versículo 7, al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y vean el versículo 8, y he aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado al otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Así también tipificaba ahí que iban a estar cautivos, que no se podía mover de un lado a otro, tipificando los días de tu asedio. Pero ahí, fíjense, en estos versículos, cuando se acostaba de un lado y cuando se acostaba del otro, algo muy importante en el versículo 4 dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. ¿Qué estaba tipificando? A Cristo. Llevará sobre ti, el único que llevó la maldad es Cristo, como ese cordero. Él estaba tipificando al Hijo de Dios como el sacrificio, como el Cordero de Dios que llevó y quitó el pecado del mundo. Es un tipo de Cristo. Él era un mensaje. Sí, va a haber juicio, pero Cristo va a llevar esa maldad. Número 4. Dios le mandó cocinar su comida en estiércol. Primero, si tú te acuerdas y leíste, que ya no me da tiempo de leer porque nos quedan 20 minutos, ¿te acuerdas en qué le ordenó cocinarla primero? No que la comiera, sino que la cocinara, o sea, usar como combustible. Primero, excremento humano. ¡Qué asco! ¿Te imaginas el olor tremendo? Tu comida, cocinarla con... Y quiero que sepas que Ezequiel, algo muy importante, y está ahí más adelante, pero por el tiempo no sé si lo voy a mencionar, algo que Ezequiel tienes que ver, es que tú en todo el libro nunca vas a ver una respuesta de Ezequiel, sí Señor, yo lo haré, sí, no, nunca vas a ver una respuesta verbal, porque todo lo que Dios le mandaba, lo hacía en completa obediencia a Dios. Todo lo que le pidió, acuéstate tantos días para acá. Señor, qué incómodo, ¿qué me va a pasar? El doctor me dijo que la columna, no, vas a estar ahí. Lo hacía. Lo único que no le dijo que no, pero le dijo, Señor, yo nunca he estado inmundo, porque eso era inmundo para el campamento. Si tú lees, ahí te puse la referencia en el Antiguo Testamento, era inmundo, el excremento era inmundo, tenía que taparse ese excremento. Es asqueroso, es inmundo. Él decía, él guardaba esa purificación y esa santidad como Daniel hasta en los alimentos. Daniel no quería contaminarse, hasta en esos aspectos de su vida se guardaban santos y puros para Dios. Qué enseñanza para nosotros que luego somos tan flexibles y tan relajados en nuestro caminar con Dios. Fue el único que le dijo, Señor, yo nunca he comido nada impuro, nunca he estado en esta impureza. Y entonces le dijo Dios, está bien, no la vas a cocinar o no vas a usar el combustible, el excremento humano, vas a usar el estiércol de bueyes. Y aún así, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa. Y luego también le dijo que se afeitara con cuchillo afilado. Vamos ahí al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Vamos al versículo 12. ¿Qué significaba esto? Versículo 12 dice, una tercera parte de ti morirá en pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá espada alrededor de ti y una tercera parte será esparcida a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada. Le hizo que se cortara su barba y la dividiera en tres, simbolizando lo que le pasaría al pueblo de Dios.
¿Qué le pasaría? Una parte serían quemados, otros serían cortados a espada y otros serían esparcidos. Era lo que estaba preparado para Judá y Jerusalén. Luego, también le dijo que tenía que lamentarse dando golpes con las manos y los pies. Así lo hizo para llamar la atención de su mensaje. Número 7. Tenía que sacar unos pocos de sus enseres fuera de la casa. ¿Se acuerdan de esa que le pidió Dios? Al atardecer tenía que hacer un agujero en la muralla de la ciudad. O sea, la gente pensaba, este loco. Imagínate que Dios te diga, o sea, en lugar de predicar y darte una predicación, un mensaje y pararte el domingo, te diga, haz un hoyo en la pared. O sea, era de locos, pero él obedecía a Dios. Hacía cosas que podrían decir, pero ¿para qué tanto? O sea, ¿qué sentido tiene? Mejor hazlo así, no. Y es lo que a veces en nuestro servicio a Dios nos estorba. Dios nos dice una cosa y nosotros usamos nuestra lógica. No, Señor, yo creo que por aquí es. ¿Está hablando Dios a ti o está hablando a través del líder, del pastor que Dios tiene y te está diciendo, pero tú no? Yo creo que no es necesario, mejor lo hago por allá y lo hago por acá y lo quieres hacer como tú quieres. Ese es un problema. Ese es un problema en todos los cristianos y los que servimos a Dios, que nos dicen una cosa y siempre tenemos una mejor idea de cómo hacer las cosas, pero no. Él obedeció e hizo el agujero en el atardecer, en la muralla de la ciudad, y al pasar por el boquete cargado de sus posesiones tenía que cubrir su rostro. Todo esto representaba a los deportados saliendo con urgencia de sus casas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sacaron de sus casas y tuvieron que llevarse lo menos que podían para sobrevivir. Y el abrirse el paso entre la pared por la noche con los ojos tapados fue una predicción de Sedequías. ¿Se acuerdan que leímos hace rato acerca de Sedequías? Sedequías huiría de la ciudad en la noche, o sea, de Jerusalén, porque no quería ser apresado, huyó de noche y lo apresaron y fue capturado cuando trataba de huir de Jerusalén y le sacaron los ojos y fue llevado a Babilonia. Luego, otra cosa que Dios le dijo a Ezequiel que tenía que hacer, tenía que temblar al comer su alimento y angustiado racionar su agua como si fuera la última. Vamos a Ezequiel 12, 17, 20. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor. Ay, Señor, pero ¿cómo voy a comer pan con temblor? Voy a parecer un loquito comiendo el pan con temblor. Y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Él tenía que representar lo que el pueblo de Dios iba a sentir. Iría el pueblo de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada y sabréis que yo... O sea, iban a tener ansiedad e iban a comer con miedo porque quizá ese iba a ser su última porción de agua o su última porción de comida porque iba a haber hambre y los iban a despojar. Luego, 7. Tenía que sacar unos pocos de sus enseres. Eso ya lo leí, ¿verdad? Es el que acabamos de ver, perdón. 9, estoy en el 9. Tenía que blandir, o sea, agitar al aire. Blandir es agitar al aire una espada reluciente y con sollozos herirse los muslos. Luego, tuvo que trazar 2 rutas que el rey de Babilonia seguiría. Una le llevaba a Jerusalén y la otra a Rabá de los amonitas. Ambas ciudades se habían rebelado contra Nabucodonosor anteriormente. Ezequiel dibujó al rey en la bifurcación del camino. Fue una representación que hizo Ezequiel, donde Nabucodonosor tenía que tomar una decisión a qué ciudad iba a atacar primero, a Jerusalén o a los amonitas. Y Dios mostró que su primera ciudad que destruiría sería Jerusalén. Luego dice que Dios le mandó que pusiese
una olla al fuego y que la llenara de agua y de carnes selectas, tipificando las carnes selectas, lo mejor del pueblo de Jerusalén. Según esto, los nobles, los sacerdotes, los príncipes, todo eso iba a ser puesto en la olla con agua hirviendo. Y después tenía que tirar todo y volver a poner la olla al fuego para que al calentarse desapareciera la herrumbe. La herrumbe es como es un líquido rojo que tipificaba la sangre derramada, pero es un líquido que se hace de la oxidación de la olla, y todo el moho tenía que volver a sacar todo y volver a calentar la olla con agua para que toda la oxidación, toda la porquería y todo el moho salieran y se limpiara. O sea, Dios estaba diciendo, tengo que hacer una limpieza completa en mi nación. Tengo que hacer una limpieza de toda impureza y de todo deterioro moral. Ya era algo tan tremendo el pecado y la contaminación que Dios tenía que sacar toda esa impureza en esa olla hirviendo que habla de ese juicio. Y luego algo bien tremendo que pasó. Vamos al capítulo 24 para ver acerca de su esposa. Versículos del 15 al 24. Amerita que sean leídos. Ezequiel capítulo 24, versículos del 15 al 24. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. El deleite, era su esposa, que era el deleite de sus ojos. Él la amaba. No crean que su esposa era así como que, bueno, alguien les dijo que se casaran. Ya ven que en los tiempos los papás decían con quién te casas y pues ya le tocó esa y pues la quería, era su esposa. No, era algo bien especial para Ezequiel. Era el deleite de los ojos de Ezequiel. Era una mujer que él amaba tremendamente. Era de alguna forma su gozo, su deleite. Pero le dijo Dios, no endeches ni llores ni corran tus lágrimas. Reprime aún el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de lutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Entonces el pueblo le preguntó, enséñanos qué significan estas cosas que haces, qué pasó con esto, que fue tan tremendo y tan marcado para todo el pueblo lo que pasó con su esposa y que él ni una lágrima derramó. Y dice el versículo 21, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres de luto. Dice en el versículo, ¿hasta qué versículo es? Hasta el versículo 24. Versículo 24 dice, Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová. Escuchen esto. Entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Voy a hacer una referencia a eso más adelante. Entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y fíjense, Ezequiel pues os será por señal. Ezequiel mismo era una señal. Entonces imagínense, Dios le dice que su esposa va a morir. El deleite de sus ojos va a morir. Y entonces murió ese mismo día. Dice, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Pero qué tremendo, porque ante el mandato de Dios, Ezequiel muestra total subordinación de su propia voluntad y de sus sentimientos. A pesar que sabía que a su esposa le quedaban literalmente horas de vida. Fíjense, él sabía que a su esposa, que la amaba, que era el deleite de sus ojos, que la quería, que tenían una relación no común, sino una relación muy bonita entre ellos, y sabía que le faltaban horas para morir. No se quedó con ella cuidándola, aprovechándola, es que quiero pasar estos tiempos con ella. No, aún
sabiéndolo, fue hablar la palabra que Dios le había mandado. Por eso es tan relevante este versículo que dice, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Entonces es un ejemplo de obediencia. Y eso, cuando le preguntaban qué significa esto, pues que el deleite del pueblo de Dios, que era la presencia de Dios, que era el templo, iba a morir, iba a romperse esa relación y de alguna forma Dios no iba a llorar ni iba a hacer luto, porque Dios es un Dios justo. Entonces es especialmente significativo, fíjense, que el día que murió la esposa de Ezequiel fue el mismo día que Nabucodonosor inició su tercer y definitivo asalto sobre Jerusalén. Pues me falta todavía, ya se acabó el tiempo. Ya no nos alcanza a leer todo, pero me gustaría terminar, si tienen 10 minutos más, terminar esto, ya ustedes pueden leerlo, pero voy a hacer unos comentarios aquí muy rápidamente. Dijimos que Ezequiel significa fortalecido por Dios. ¿Y cómo necesitaba, hermanos, fortaleza para desempeñar su ministerio? La mayoría de las veces el llamado de Dios es muy difícil, muy difícil. Generalmente Dios nos pide hacer cosas que son difíciles. Realmente ese es el llamado, no es fácil el llamado de Dios. Entonces, como les digo, en Ezequiel vemos que él no decía sí, Señor, pero en todo obedecía. Es un tipo de Cristo, porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algo muy importante es que a Ezequiel se le dio el título hijo de hombre. A nadie más que después a Jesucristo se le llamó hijo de hombre. A lo mejor tú vas a leer el libro de Daniel y vas a encontrar que a Daniel se le llamó hijo de hombre, pero fue una sola vez. Pero quiero que sepas que Ezequiel, 85 veces en el libro de Ezequiel se le llamó hijo de hombre. ¿Por qué se le llama hijo de hombre? Porque eso lo hacía consciente a Ezequiel, que él solamente era un hombre 100% dependiente de Dios. Pero algo muy importante, a Jesús también se le dijo hijo de hombre. ¿Por qué? Porque él nació de una mujer en esta tierra, de una mujer virgen. Jesús, el Dios todopoderoso, Cristo el Dios, el eterno Dios, se hizo hombre. Dice la palabra de Dios en Juan que él vino a habitar en medio de nosotros. ¿No se llama también Emmanuel, Dios con nosotros? Él se hizo hombre de tal forma que Jesús se hizo hombre y se vino a identificar con nosotros. Y quiero que veas algo aquí en el libro de Ezequiel, en donde Dios le llama hijo de hombre, pero un versículo muy, muy, muy especial. El capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15, dice, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Allí permanecí 7 días atónito entre ellos, y me senté donde ellos estaban sentados. ¿Quiénes? Los cautivos de Tel Aviv. ¿Recuerdas ese salmo? Hermano, el Salmo 137. El Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia. Ahí, fíjate, hace referencia. Al Salmo 137:1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Ahí, entre los cautivos, se sentó Ezequiel, hijo de hombre. ¿Por qué? Porque Ezequiel también se identificó con los cautivos. Jesús se identificó con nosotros que estábamos cautivos. Hermano, nosotros tenemos que identificarnos con aquellos a los que fuimos llamados a ministrar. Tiene que haber una identificación. Y fue lo que hizo Ezequiel, se sentó con ellos. A veces tú quieres ministrarle a las personas sintiéndote diferente a ellos o mejor que ellos. No quiere decir que vayas a pecar con ellos, pero tenemos que identificarnos con aquellos a los que Dios nos llama a ministrar.
con aquellos a los que Dios nos llama a amar. Tenemos que identificarnos. A veces Dios no nos usa porque no nos hemos sentado con ellos, no nos hemos identificado con ellos. No nos queremos bajar de nuestra comodidad, hermano. El Señor dejó el cielo, el reino, para venir aquí con nosotros. Esa identificación. Ezequiel, un tipo de Cristo. Come este rollo, ¿se acuerdan? Come este rollo. Ustedes lo pueden leer a final del capítulo 2, principio del 3. Pero fíjense que ese rollo, vamos a Ezequiel. Y me gustaría que lo leyeras otra vez. Son unas citas muy hermosas, que lo leas y dice el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro, lo mismo que vemos en Apocalipsis capítulo 5, dice, y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. ¿Se acuerdan ese rollo en Apocalipsis capítulo 5 que nadie podría abrir ese rollo más que uno que era el único digno, que era Cristo? Tenía mensaje por atrás y por adelante. Y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Imagínate que le da un rollo escrito por los dos lados y lo que está escrito solamente son endechas, lamentaciones y ayes. No vemos ninguna promesa escrita, ninguna bendición escrita, ninguna consolación escrita, puro luto, puro lamento. Pero qué interesante que cuando lo come en el capítulo 3, dice... Versículo 2, y abrí mi boca y me hizo comer el rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Qué tremendo que un rollo que tenía puras lamentaciones, que tenía puras palabras de luto, cuando lo comió, porque Dios no quiere que mastiquemos la palabra, sino que la hagamos parte de nosotros, parte de nuestra sangre. Cuando la masticó, no le supo amargo, porque tú pensarías que si hubo puras lamentaciones, pues les sabría amargo, les sabría ácido, no lo sé, pero le supo dulce. ¿Y sabes por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, aunque tenga palabra de exhortación, aunque tenga palabra de juicio, aunque tenga palabra de amonestación, hay algo siempre en la palabra de Dios que es dulce. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos. Sabemos que aún el juicio y sabemos que aún el castigo y sabemos que aún la amonestación es para nuestro bien. Y habla de la santidad y la justicia del Dios que servimos. Y entonces, capítulo 3, versículo 8, ¿te acuerdas que dijimos que Ezequiel significa fortalecido por Dios? Ahí en Ezequiel capítulo 3, versículo 8, porque Dios le había dicho desde antes, no temas, te voy a enviar a un pueblo rebelde, pero no temas. Y en Ezequiel capítulo 3, versículo 8 dice, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Fíjense, el versículo 9 dice, tan fuerte como diamante. Diamante. En la industria generalmente compramos herramientas de punta diamante porque son fuertes para poder cortar el hierro, para poder cortar pues sí, el hierro gris, todo eso que es muy fuerte, el acero, se necesita diamante. Entonces el diamante es fuertísimo. Y dice, como diamante, más fuerte que el pedernal he hecho tu frente, no les temas ni les tengas miedo ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas tus palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Primero, para ir a hablar palabra de Dios, tenemos que tomar en el corazón de Dios todas sus palabras. Pero fíjate, yo lo que te quiero hacer énfasis es que Dios le dijo, yo he hecho tu rostro. Yo he hecho tu rostro. Yo te he hecho.
Y es muy similar a cuando Dios llama, cuando Dios a través de Jesús en la tierra llama a esos hombres que eran pescadores, los llama y les dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Yo los voy a hacer, yo te he hecho. Jehová me ha fortalecido. Quiere decir, hermanos, que nuestra confianza cuando Dios nos llama es que Él nos va a hacer. Él nos va a capacitar. Le dijo a Ezequiel, no temas. Pero Ezequiel era un hombre como tú y yo, pero la respuesta vino en este versículo, yo te he hecho fuerte, yo te he fortalecido. Sí, vas a pruebas, vas a un pueblo difícil, va a haber peligros, va a haber sufrimiento, vas a pasar cosas tremendas. Murió su esposa como un mensaje de Dios. Pero yo, Ezequiel, te he hecho fuerte. Hermano, Dios capacita al que Él llama. Dios va a hacer de ti y de mí lo que Él quiera hacer. Tenemos que tener esa confianza que si nosotros obedecemos a Dios, si abrazamos el llamado, si abrazamos su voluntad para nuestra vida, yo te aseguro que Él va a hacer de ti, de mí, exactamente lo que Él necesita que seamos para su gloria, así como lo hizo con Ezequiel. Y bueno, ahí termina esto. ¿Sí? Ahí termina esta clase. Que a ver, permítanme. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que ahí termina. Hay mucho más que hacer, mucho más que decir. El último párrafo, que me salté, dice, la visión de Ezequías en el primer capítulo nos marca la pauta del tema central del libro. El tema central con el que yo te invito, mi hermano, a que leas este libro es la presencia de Dios. Esa visión que él vio es la gloria de Dios y esa visión la vas a ir viendo a través del libro. El tema principal del libro es la gloria de Dios, pero también el gobierno de Dios. Y algo importante para entender es que parte importante del ministerio de Ezequiel fue una teodicea. ¿Qué significa una teodicea? Intenta justificar a Dios, no porque Dios necesite justificación, sino porque el pueblo se preguntaba, aunque tú no lo creas, ¿por qué nos está pasando esto? Hermanos, lo que vivió el pueblo de Dios fue algo tremendo. Fueron esparcidos, fueron muertos, hubo sangre, los padres se comían a los hijos, o sea, fue algo tremendo lo que pasó. Nunca el pueblo de Dios había vivido algo semejante. Fue trágico, fue violento. Fue tan violento que ya te he dicho que la misma palabra de Dios nos enseña que Dios se molestó contra Babilonia porque se excedió en su maltrato al pueblo de Dios. Entonces ellos decían, Señor, ¿por qué está pasando esto tan tremendo? Y entonces, algo muy importante para que tú entiendas este libro es que hubo una teodicea. O sea, Ezequiel trató de explicarle al pueblo cuál era el propósito de Dios por medio de este juicio. Dos cosas. Una razón eran sus pecados y abominaciones. Te ruego, si tienes tiempo, en la semana que leas el capítulo 5, versículo del 5 y 15, para que veas todas las abominaciones. Pero también, y quiero terminar con esto, hermanos, pero también algo bien importante de este libro, es que en cada 60 veces en este libro viene la frase que les mencioné hace rato, en esto conocerán que yo soy Jehová. Vas a ver 60 veces esta frase en este libro, con esto conocerán que yo soy Jehová. Una de las razones de este libro y de la presencia de Dios y de la manifestación de Dios y del juicio de Dios era que ellos conocieran quién es Jehová, que Él es Jehová. Entonces, esa parte es muy importante. 60 veces está esa frase en Ezequiel. Entonces conocerán que yo soy Jehová. Él tiene propósitos y Él
en medio de este juicio, a través de estas señales, Él quería darle a conocer a su pueblo que Él es Jehová. Él es el yo soy. Espero que te haya servido. El próximo primer sábado de octubre, si Dios nos da la vida, vamos a seguir viendo este libro de Ezequiel porque, como te podrás dar cuenta, es extenso. Pero creo que si lees la hoja que te di y lees por primera vez o nuevamente el libro de Ezequiel, podrás enfocarte a estos detalles y entender que el tema principal dijimos que es la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Voy a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Bendice, por favor, a cada uno de aquellos que te oyen, que están escuchándote a ti a través de mí, Padre, y que tu palabra, Señor, abunde en sus corazones, Padre Celestial, y nos des como Ezequiel, Señor. No sueños de nosotros, no ideas de nosotros, sino nos des una revelación de ti. Porque este libro dice que el propósito es eso, para que conozcan que yo soy Jehová. Que a través de este libro podamos conocer que tú eres Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 12 en el servicio dominical.